El tráfico de seres humanos se ha desarrollado a escala industrial. Los inmigrantes ilegales, en manos de contrabandistas profesionales, se encuentran atrapados en un sistema de crueldad, abandono y muerte. En el turbio ámbito de la delincuencia internacional, los cárteles mexicanos de la droga destacan como formidables entidades, conocidas por su crueldad, violencia, sofisticadas operaciones y amplia influencia. Más allá del tráfico de estupefacientes, estos cárteles han diversificado sus actividades, convirtiendo el contrabando de personas en una lucrativa empresa. En este vídeo descubriremos la intrincada dinámica de las operaciones de los cárteles y su implicación en el tráfico de seres humanos, que es crucial para abordar los retos que plantea la migración ilegal a través de la frontera entre Estados Unidos y México. A continuación, y sin más preámbulos, profundicemos en las imágenes filtradas más inquietantes de los cárteles mexicanos traficando con migrantes. Comprender las operaciones de los cárteles y las estrategias de tráfico de personas. Los cárteles han dominado durante mucho tiempo el tráfico ilícito de drogas, aprovechando su control sobre la producción, el transporte y la distribución de estupefacientes. Organizaciones como el Cártel de Sinaloa, dirigido en su día por el ahora encarcelado Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, también conocido como El Chapo, el Cártel de Jalisco, Nueva Generación, o Ziyangui, dirigido por el tristemente célebre Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también el Mencho, y los Zetas han establecido redes extensas, extendiendo su influencia por todo México y más allá. Estos cárteles operan con una eficacia despiadada, empleando la violencia, la corrupción y la intimidación para proteger sus intereses, ampliar sus territorios y su alcance, y acumular millones de dólares de beneficios. Más allá de los estupefacientes, ha surgido una nueva actividad lucrativa, el tráfico de seres humanos, y su implicación en el problema social es cada vez mayor. Aprovechando la desesperación de los emigrantes que buscan mejores oportunidades o huyen de la pobreza que asola México, los cárteles ofrecen servicios de contrabando por un precio elevado. Además, la escalada de rivalidades entre facciones del crimen organizado arraigadas en regiones con un largo historial de violencia, junto con la alarmante propagación de estos conflictos a territorios antaño pacíficos, están precipitando lo que los expertos en migración caracterizan ahora como el mayor éxodo masivo de familias mexicanas presenciado en la historia moderna. La violencia generalizada derivada de estas guerras territoriales no solo amenaza la estabilidad y la seguridad de las comunidades afectadas, sino que también sirve como un potente catalizador que impulsa a las familias a huir de sus hogares en busca de refugio y seguridad en los EUU, en medio del atractivo perdurable del sueño americano. Lo hacen por desesperación. La gente simplemente teme por su vida y no tiene otra forma de sobrevivir. Por lo tanto, los cárteles aprovechan sus amplias redes y su experiencia operativa para facilitar el traslado clandestino de estas familias a través de las fronteras, a menudo con poca consideración por su seguridad o bienestar. Para poner esto en perspectiva, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, CBP, señala que solo en el año fiscal 2021 se produjeron más de encuentros con migrantes que intentaban cruzar la frontera entre EU y México. En 2023, más de 2,8 millones de migrantes tuvieron encuentros con las autoridades estadounidenses al intentar cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Esta cifra supera el total de encuentros en 2022, que se situó en más de 2,7 millones. Otras estimaciones sugieren que hay alrededor de 3 millones de entradas ilegales en EUU cada año y que los latinoamericanos representan una parte mucho más significativa del número. Alrededor del 97% de ellos, según los expertos, son introducidos clandestinamente por los cárteles a través de su frontera con México, aunque México es el país que más migrantes ilegales aporta a EUU. Más de 541,000 de los más de 2 millones de migrantes que llegaron a la frontera sur de EUU. En el año fiscal 2022 procedían de los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras. A pesar de que la cuota global de Centroamérica en los flujos migratorios totales hacia EUU se redujo durante la pandemia, la migración procedente de la región ha repuntado hasta los niveles previos a la pandemia. En el pasado, los migrantes a menudo intentaban cruzar la frontera sin la ayuda de contrabandistas, conocidos como coyotes o polleros. La Oficina de Estadísticas de Inmigración de Estados Unidos revela que las tasas de uso de contrabandistas han aumentado significativamente con los años.
En 2006, casi el 95% de las personas que cruzaban la frontera por primera vez habían recurrido a traficantes. A medida que aumenta el número de migrantes que recurren a los traficantes, los cárteles se interesan más por este negocio. La proximidad de los migrantes y los narcotraficantes en el desierto ha provocado encuentros peligrosos. En el centro de todo, estos cárteles explotan los flujos migratorios a través de México, reforzando su poder en la región mientras se benefician del tráfico de personas. En cuanto a su modo de operar, los cárteles emplean sofisticadas tácticas y rutas en su tráfico ilícito de personas para eludir la detección de las fuerzas de seguridad. Un método habitual consiste en utilizar la violencia y la intimidación para mantener el control sobre sus operaciones de tráfico de personas y disuadir a posibles competidores. Los migrantes que no pueden pagar las exorbitantes tarifas de tráfico pueden ser objeto de extorsión, secuestro o incluso trabajos forzados como forma de pago. Estas tácticas no solo generan beneficios para los cárteles, sino que también infunden miedo y perpetúan un ciclo de explotación entre las poblaciones migrantes vulnerables. Además, se sabe que los cárteles utilizan terrenos remotos y escarpados, como desiertos y montañas, donde la vigilancia es limitada y la presencia de las fuerzas del orden es escasa. El desierto de Sonora, por ejemplo, sigue siendo un foco notorio de cruces de migrantes debido a sus duras condiciones y a su vasta extensión, que dificultan el patrullaje eficaz por parte de las autoridades. Quizá el método más utilizado por estos cárteles sea el uso de compartimentos ocultos en los vehículos. Estos compartimentos están ingeniosamente diseñados para ocultar a los migrantes, dificultando enormemente que las fuerzas del orden detecten su presencia. Desde coches especialmente modificados hasta camiones e incluso vehículos comerciales, los cárteles han transformado estos vehículos en prisiones móviles, transportando a los migrantes en condiciones de hacinamiento y asfixia. Para los que quedan atrapados dentro, soportando horas y a veces días de una incomodidad inimaginable, es una experiencia angustiosa que muchos están dispuestos a soportar para alcanzar sus sueños estadounidenses. Además, los cárteles recurren a la construcción de infraestructuras para el contrabando, como la excavación de túneles, que recuerdan a las escenas de una película de Hollywood. Estos pasadizos subterráneos, que a menudo se extienden a lo largo de kilómetros, conectan México con Estados Unidos y proporcionan un medio encubierto para eludir los controles y la vigilancia fronterizos. Con una planificación y una ingeniería meticulosas, los cárteles consiguen construir estos túneles con muros reforzados y sistemas de ventilación, lo que garantiza el paso seguro de los migrantes. Otras veces, los migrantes se arrastran por túneles estrechos y poco iluminados, arriesgándolo todo, incluso sus vidas, para llegar a Estados Unidos. Además de los compartimentos ocultos y los túneles, los cárteles también recurren a la vasta extensión de las vías fluviales como medio para el tráfico ilícito de migrantes. Utilizan embarcaciones, grandes y pequeñas, para transportarlos a través de ríos e incluso océanos. Estos traicioneros viajes están plagados de peligros, ya que los migrantes viajan hacinados en embarcaciones que a menudo carecen de equipos de salvamento. El riesgo de ahogamiento está siempre presente, y los cárteles no muestran ninguna consideración por las vidas que ponen en juego. Por otro lado, la documentación falsa desempeña un papel crucial a la hora de facilitar el tráfico de personas por parte de los cárteles. Desde el punto de vista operativo, pueden utilizar documentos falsificados, empleando métodos sofisticados para crear pasaportes, visados, certificados de nacimiento y tarjetas de la seguridad social falsos, imitando la apariencia de los documentos auténticos. En segundo lugar, a veces alteran documentos existentes, como pasaportes, cambiando nombres, fechas o fotografías. Para ello, a veces utilizan técnicas como la manipulación de fotografías o la adición de marcas de agua y sellos. Además, los cárteles pueden obtener documentos auténticos por medios ilegítimos. A veces se trata de robarlos o comprarlos a funcionarios corruptos. A continuación, los inmigrantes utilizan estos documentos para hacerse pasar por ciudadanos o residentes con derecho legal de entrada. Supongamos que se pregunta cómo utilizan los carteles la documentación falsa. Equipan a los migrantes con documentación falsa para eludir la detección en los puestos de control fronterizos. Esto les permite eludir los controles iniciales y entrar en Estados Unidos. Del mismo modo, una vez dentro de Estados Unidos, los inmigrantes pueden utilizar documentos falsos para asegurarse un empleo y desenvolverse en la vida cotidiana sin levantar sospechas.
Además, los documentos falsos proporcionan a los inmigrantes un escudo temporal contra la detención y deportación por parte de las fuerzas de seguridad, a pesar de que dicha documentación es ilegal y conlleva importantes consecuencias. Para complicar aún más las cosas, el soborno y la corrupción desempeñan un papel siniestro a la hora de facilitar las operaciones de tráfico de migrantes por parte de los cárteles mexicanos. Los funcionarios corruptos y las fuerzas del orden suelen estar compinchados con estos cárteles. Los cárteles suelen sobornar a agentes de la patrulla fronteriza, funcionarios de aduanas y funcionarios de inmigración para que hagan la vista gorda ante el tráfico de inmigrantes. Esto puede implicar sobornos para que pasen por alto documentos fraudulentos, permitan el paso de vehículos o grupos de personas sin inspecciones o proporcionen información sobre las operaciones de las patrullas fronterizas. Del mismo modo, se puede pagar a policías y autoridades locales corruptas para que protejan las rutas de tráfico, los pisos francos y los escondites utilizados por los cárteles. También podrían informar a los traficantes sobre redadas o investigaciones e incluso participar directamente en la explotación o el abuso de los migrantes. En algunos casos, altos funcionarios del gobierno se han visto implicados en tramas de corrupción relacionadas con el tráfico de migrantes. Pueden manipular políticas, apropiarse indebidamente de recursos o emitir documentos fraudulentos que beneficien las operaciones de los carteles. También cabe mencionar que los funcionarios corruptos de las agencias de contratación pueden colaborar con los cárteles expidiendo permisos de trabajo, visados o documentos de viaje fraudulentos utilizados para ocultar las verdaderas intenciones de los viajes de los migrantes. Citando ejemplos de estos casos de corrupción, en 2021, el agente de la patrulla fronteriza estadounidense Omar Natalio Martínez Fontes fue acusado de soborno por aceptar unos $8,000 para facilitar el tráfico ilícito de migrantes a través de la frontera. El agente de la patrulla fronteriza Fernando Castillo fue acusado en 2022 de numerosos cargos federales, entre ellos soborno y contrabando de extranjeros. Supuestamente, Castillo ofreció a un migrante un beneficio migratorio a cambio de $5,000, según consta en documentos judiciales. A pesar de la prevalencia de la corrupción en ciertos sectores que contribuyen al problema, es crucial reconocer que no todos los agentes fronterizos, agentes de la ley o empleados del gobierno son corruptos. La inmensa mayoría cumple su deber con integridad. Sin embargo, la presencia de agentes corruptos perjudica considerablemente los esfuerzos por combatir el tráfico de personas y proteger a los migrantes vulnerables. Y cuando existen delitos, como el tráfico ilícito de personas por parte de cárteles, alguien sale definitivamente perjudicado. Esto nos lleva al siguiente tema, el debate sobre la crisis humanitaria creada por el tráfico ilícito de personas y su impacto en los migrantes. La crisis humanitaria y su impacto en los migrantes. ¿Por qué alguien se sometería voluntariamente a los peligros del tráfico de seres humanos? Para comprender la gravedad de esta crisis, primero debemos explorar las razones que empujan a los migrantes a embarcarse en este traicionero viaje. La pobreza, la violencia y la falta de oportunidades son solo algunos de los factores que empujan a las personas a abandonar sus hogares y arriesgarlo todo por una oportunidad de una vida mejor en Estados Unidos. Cuando eres pequeño, todo es felicidad. Pero vas viviendo cada día y te das cuenta de lo que pasa en el país, la pobreza, el peligro del crimen organizado y el tráfico de drogas. En los países asolados por la inestabilidad económica y la delincuencia rampante, el sueño de un futuro mejor se convierte en una obsesión que se impone al miedo a lo desconocido. En regiones donde la pobreza es omnipresente, las familias luchan por cubrir incluso las necesidades más básicas de sus seres queridos. El acceso limitado a la educación, la atención sanitaria y las oportunidades de empleo perpetúa un ciclo de privaciones que deja a muchos atrapados en un círculo de pobreza con pocas esperanzas de mejora. Para estas personas, la promesa de prosperidad económica en Estados Unidos representa un salvavidas que ofrece la perspectiva de un futuro mejor para ellos y sus seres queridos. Del mismo modo, la lacra de la violencia y la inseguridad provocada por el aumento de las actividades de los cárteles empuja a muchos emigrantes a huir de sus países de origen en busca de seguridad. En países asolados por la violencia de las bandas, la agitación política y los conflictos civiles, la vida cotidiana está marcada por el miedo y la incertidumbre. En México, por ejemplo, las familias viven con el temor constante de convertirse en víctimas de la delincuencia o en objetivo de grupos armados, sin ningún recurso para obtener justicia o protección. En el país, grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el CJNG
utilizan tácticas brutales para llevar a cabo sus negocios, dejando a la población local en peligro y miedo perpetuos. Los asesinatos, los secuestros, la extorsión y el reclutamiento de jóvenes en sus filas son habituales, creando una atmósfera de terror e intimidación. En un entorno así, los emigrantes no ven otra opción que huir y buscar refugio en Estados Unidos, donde esperan encontrar seguridad para ellos y sus familias. Para estas personas, la decisión de dejarlo todo atrás y embarcarse en un peligroso viaje es a menudo una cuestión de supervivencia, ya que buscan refugio de los horrores de la violencia y la persecución. Además, la falta de oportunidades de progreso social y económico exacerba los sentimientos de desesperanza y desesperación entre los jóvenes, dejándolos vulnerables al reclutamiento por parte de bandas criminales y redes ilícitas. A falta de alternativas viables, muchos se ven atraídos por la delincuencia, perpetuando un ciclo de violencia e inestabilidad en sus comunidades. Para estas personas, el atractivo de una vida mejor en Estados Unidos ofrece la oportunidad de liberarse de las garras de la pobreza y la violencia, aunque con un gran riesgo personal. De hecho, la decisión de emprender este viaje no se toma a la ligera, ya que muchos emigrantes son muy conscientes de los peligros que les aguardan. Sin embargo, la promesa de una vida mejor para ellos y sus seres queridos pesa más que los riesgos, lo que les obliga a embarcarse en una peligrosa odisea en busca de un futuro mejor. Esta desesperación y determinación empujan a los individuos a confiar sus vidas a los traficantes de personas, esperando contra toda esperanza que lleguen ilesos a su destino. En medio del debate aparentemente interminable sobre la política de inmigración, la difícil situación de los migrantes que se enfrentan al peligroso viaje a través de la frontera entre Estados Unidos y México sigue siendo un crudo recordatorio de la crisis humanitaria que nos ocupa. Dentro de esta crisis, la práctica clandestina del contrabando de personas emerge como una terrible experiencia, en la que los migrantes soportan la peor parte de sus consecuencias. Más allá de la retórica política y de las medidas de seguridad fronteriza, se esconde un relato de sufrimiento, desesperación y víctimas humanas de este tráfico ilícito. El viaje de los migrantes que intentan cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos está plagado de peligros a cada paso. Desde los sofocantes desiertos hasta las traicioneras travesías fluviales, individuos y familias se embarcan en una peligrosa odisea, impulsados por una miríada de factores socioeconómicos y políticos. Para muchos, la decisión de emprender tal viaje nace de la desesperación, huyendo de la violencia, la pobreza o la persecución en sus países de origen. Sin embargo, la promesa de una vida mejor en Estados Unidos les lleva a menudo a caer en manos de traficantes despiadados que explotan su vulnerabilidad con fines lucrativos. Las operaciones de tráfico de seres humanos operan en la sombra, aprovechándose de las esperanzas y los sueños de los inmigrantes que buscan un futuro mejor. Estas redes delictivas, muchas de las cuales se encuentran en México, a menudo someten a los migrantes a extorsión, violencia y explotación, con poca consideración por su seguridad o bienestar. Cuando los migrantes atraviesan terrenos desconocidos con la esperanza de cruzar la frontera con Estados Unidos, se enfrentan a un sinfín de peligros, como la exposición a duras condiciones climáticas, la falta de alimentos y agua adecuados y la amenaza constante de ser detenidos por las autoridades o de ser víctimas de elementos delictivos. Las estadísticas sobre el número de muertes provocadas por el cruce ilegal de fronteras ofrecen una imagen desoladora del coste humano de este tráfico. El número de personas que mueren intentando cruzar la frontera entre Estados Unidos y México es trágicamente elevado y varía de un año a otro. Según datos recopilados por organizaciones humanitarias, varios miles de migrantes han perecido mientras cruzaban clandestinamente la frontera entre Estados Unidos y México en los últimos años. Mi mujer llegó a casa de la tienda de comestibles una tarde a las 5. Nuestros perros estaban jugando en el patio y había un cráneo humano. En el año fiscal 2022, al menos 853 migrantes murieron intentando cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, lo que lo convierte en el año más mortífero para los migrantes registrado por el gobierno estadounidense. Sin embargo, es probable que esta cifra sea inferior a la real debido a las limitaciones en la recopilación de datos. Desde 1998, al menos 8.000 inmigrantes indocumentados han muerto al intentar cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Es importante señalar que estas cifras solo incluyen las muertes registradas y el número real podría ser mayor. Además, el número real de víctimas puede ser mucho mayor, ya que muchas muertes no se denuncian o los cadáveres permanecen sin descubrir en zonas remotas de la frontera.
Probablemente tengo 500 fotos de diferentes cuerpos. No los encontramos todos. Algunos los encontraron los peones de los ranchos y el departamento del sheriff, diferentes personas. Los migrantes, desesperados por llegar a Estados Unidos en busca de una vida mejor, a menudo se encuentran a merced de los despiadados cárteles. En uno de los incidentes más mortíferos hasta la fecha, los coyotes hacinaron a más de 50 migrantes en la parte trasera de un camión de 18 ruedas sin corriente de aire. ¿Qué les está matando? El calor y no estar preparados. El año pasado se recuperaron 61 cadáveres. Estas muertes suelen ser consecuencia del calor extremo, la deshidratación, la insolación, la hipotermia, los ahogamientos o las caídas, mientras los migrantes atraviesan terrenos inhóspitos y condiciones peligrosas. El viaje es peligroso y a menudo implica atravesar zonas desérticas, con pocas fuentes de agua, terrenos rocosos escarpados y temperaturas que alcanzan entre 1 y 18 grados Fahrenheit durante el verano. Pero más allá de los peligros físicos asociados al contrabando fronterizo entre Estados Unidos y México, los migrantes también soportan profundos traumas psicológicos y emocionales a lo largo de su viaje. El miedo constante a ser detectados y deportados, unido a la incertidumbre de lo que les espera, afecta gravemente a su bienestar mental. Muchos inmigrantes sufren ansiedad, depresión y estrés postraumático, derivados de sus experiencias de violencia, explotación y del propio viaje. Además, la separación de sus seres queridos y la pérdida de lazos culturales agravan aún más su sensación de aislamiento y alienación. Para las poblaciones vulnerables, como las mujeres y los niños, los riesgos asociados al tráfico de seres humanos son aún mayores. Las mujeres migrantes, en particular, son susceptibles de sufrir violencia sexual, explotación y trata de seres humanos a manos de traficantes y organizaciones delictivas. Las denuncias de violaciones, agresiones y prostitución forzada ponen de manifiesto los graves peligros a los que se enfrentan las mujeres y niñas que buscan refugio en Estados Unidos. Los niños tampoco se libran de sufrir daños, ya que a menudo son objeto de abusos, abandono y explotación durante su viaje, y muchos caen víctimas de los traficantes de personas o quedan separados de sus familias. La trata de seres humanos, en particular la trata con fines sexuales, es un grave problema que afecta a los migrantes en Estados Unidos. Vulnerables por su condición de inmigrantes, estas personas son a menudo obligadas a entrar en el comercio sexual por traficantes que explotan sus esperanzas de una vida mejor. Los traficantes utilizan la manipulación, las amenazas y la violencia para controlar a sus víctimas. Las víctimas, predominantemente mujeres y niños, son obligadas a prostituirse, sufriendo inmensos traumas físicos y psicológicos. Los esfuerzos para combatir este problema incluyen reforzar la protección legal de las víctimas, mejorar la formación de las fuerzas de seguridad y sensibilizar a la opinión pública sobre los signos de la trata. La crisis humanitaria que se está produciendo en la frontera entre Estados Unidos y México no solo pone de relieve las terribles circunstancias a las que se enfrentan los migrantes, sino también el fracaso de las políticas y sistemas existentes para abordar adecuadamente sus necesidades. A pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad fronteriza y disuadir de la inmigración ilegal, siguen sin abordarse en gran medida las causas subyacentes que empujan a los migrantes a emprender estos peligrosos viajes. Además, la criminalización de la migración y la securitización de las fronteras solo sirven para exacerbar la vulnerabilidad de los migrantes, empujándolos aún más a las garras de los traficantes de personas y las redes criminales. Beneficios de los cárteles. Es un hecho ampliamente reconocido que los cárteles mexicanos de la droga obtienen sustanciosos beneficios del contrabando de seres humanos a Estados Unidos, muy superiores a lo que muchos podrían imaginar. Pero queda una pregunta por responder. ¿Cómo se benefician exactamente del tráfico de seres humanos a través de la frontera entre Estados Unidos y México? ¿Y cuáles son las asombrosas sumas implicadas en este comercio clandestino? Para comprender la magnitud de los beneficios de los cárteles derivados del tráfico de seres humanos, primero hay que entender la escala de la operación. Los cárteles operan sofisticadas redes que se extienden a ambos lados de la frontera, con tentáculos que llegan hasta Centroamérica y más allá. Estas redes facilitan el movimiento clandestino de migrantes, empleando una serie de métodos y rutas para evadir la detección de las autoridades. En la última década, el panorama del tráfico ilícito de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos ha sufrido una transformación espectacular. Lo que antes era una red dispersa de coyotes autónomos
se ha convertido en un negocio internacional multimillonario controlado por el crimen organizado, incluidos algunos de los cárteles de la droga mexicanos, con resultados crueles y violentos. Sin pelos en la lengua, el negocio del tráfico de inmigrantes se ha vuelto cada vez más sofisticado y rentable. En el pasado, los coyotes pagaban a los cárteles por el permiso para cruzar su territorio a lo largo de la frontera. Sin embargo, a medida que crecía la demanda de servicios de contrabando, los cárteles reconocieron la oportunidad de sacar provecho de este lucrativo mercado. Así lo recoge el New York Times. El contrabando de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos ha pasado en los últimos 10 años de ser una red dispersa de coyotes autónomos a convertirse en un negocio internacional multimillonario controlado por el crimen organizado, incluidos algunos de los cárteles de la droga más violentos de México, informa el NYT. Has oído bien, negocio internacional multimillonario. ¿Pero de cuánto estamos hablando? ¿2.000 millones de dólares? ¿Quizá 4.000 o 6.000 millones de dólares? Aunque son cifras asombrosas, los beneficios que acumulan los cárteles implicados en el contrabando de personas a Estados Unidos son mucho mayores. Pero antes de revelar la asombrosa cantidad que los cárteles criminales ganan con el comercio ilícito, respondamos primero al cómo, analizando cómo obtienen tan ingentes beneficios. Según la información disponible, una de las principales formas en que los cárteles obtienen beneficios del tráfico de seres humanos es a través de las exorbitantes tarifas que cobran a los inmigrantes que desean entrar en Estados Unidos. Estas tarifas pueden oscilar entre varios miles y decenas de miles de dólares por persona, dependiendo de factores como el origen del migrante, el nivel de riesgo del viaje y los servicios prestados por la red de contrabando. Además, los cárteles suelen exigir el pago por adelantado, obligando a los migrantes a contraer deudas agobiantes o a vender sus posesiones para financiar el viaje. Esta práctica depredadora no solo llena los bolsillos de los agentes de los cárteles, sino que perpetúa un ciclo de explotación y endeudamiento entre las poblaciones migrantes vulnerables. Pero la explotación no termina ahí. Una vez que los migrantes han cruzado la frontera, pueden encontrarse en deuda con los cárteles por servicios adicionales, como el transporte hasta su destino final o la protección frente a facciones delictivas rivales. El impago de estas deudas puede dar lugar a más extorsiones, violencia o incluso trabajos forzados como forma de pago. Además, los cárteles se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes mediante formas secundarias de explotación, como la trata de seres humanos con fines de explotación laboral o sexual. Las mujeres y los niños, en particular, corren el riesgo de ser víctimas de estas prácticas atroces, con informes de prostitución forzada y explotación laboral, que son angustiosamente comunes a lo largo de las rutas de los migrantes. El New York Times destaca la entrada de los cárteles en el negocio del tráfico de inmigrantes. Durante años, los coyotes independientes pagaron a los cárteles un impuesto para mover a los migrantes a través del territorio que controlaban a lo largo de la frontera, mientras que los sindicatos criminales se apegaron a su línea de negocio tradicional, el contrabando de drogas, que ostenta muchas más ganancias. Sin embargo, esto empezó a cambiar en torno a 2019, cuando el gran número de personas que intentaban cruzar la frontera convirtió el tráfico de migrantes en una irresistible fuente de ingresos para algunos cárteles. A raíz de este creciente interés en el tráfico de personas a través de la frontera entre México y Estados Unidos, los cárteles establecieron sus propias empresas, completas con equipos especializados en logística, transporte, vigilancia, escondites y contabilidad. Estas empresas criminales operan con una eficiencia despiadada, utilizando sus amplias redes y recursos para facilitar el tráfico ilícito de migrantes a través de la frontera. Ahora, para responder cuánto dinero ganan los cárteles con el tráfico de personas, nos fijamos en este informe del New York Times que indica que los ingresos generados por esta industria ilícita se han disparado a un estimado de 13.000 millones de dólares en la actualidad, de apenas 500 millones de dólares en 2018. Según Homeland Security Investigations, la agencia federal encargada de investigar estos casos. La evolución del tráfico ilícito de migrantes hasta convertirse en un negocio internacional multimillonario ha tenido consecuencias de gran alcance. No solo ha proporcionado un flujo constante de ingresos a la delincuencia organizada, sino que también ha provocado un aumento del número de personas implicadas en el tráfico de seres humanos. Solo en 2021, más de 5.046 personas fueron detenidas y acusadas de este atroz delito, un aumento significativo con respecto a las 2.762 registradas en 2014.
Trágicamente, muchos de estos intentos de tráfico se saldaron con la pérdida de vidas humanas. Los migrantes, desesperados por llegar a Estados Unidos en busca de una vida mejor, se encuentran a menudo a merced de despiadados cárteles. En uno de los incidentes más mortíferos hasta la fecha, los coyotes intentaron hacinar a más de 50 migrantes en la parte trasera de un semirremolque sin ventilación. El espeluznante descubrimiento de 53 migrantes muertos en las afueras de San Antonio es un sombrío recordatorio de los peligros a los que se enfrentan quienes buscan un futuro mejor. La carga económica que soportan los inmigrantes y sus familias es otro aspecto angustioso de este comercio ilícito. En declaraciones al New York Times, un familiar de 2 migrantes que perecieron en el camión reveló que habían pedido préstamos para pagar la exorbitante tarifa de $10,000 por persona que se cobra por el contrabando. Según los informes, los cárteles cobran tarifas de contrabando que oscilan entre los $2,000 y los $40,000, dependiendo de diversos factores. Es vital reconocer que los ingresos procedentes del contrabando de personas son solo uno de los componentes del flujo de ingresos delictivos de los cárteles. También hay que tener en cuenta el tráfico de drogas, que sigue siendo, con diferencia, la principal fuente de ingresos de los cárteles. Los cárteles mexicanos controlan una amplia franja de la producción y distribución de sustancias ilegales como la heroína, la cocaína, la metanfetamina y el fentanilo que inundan el mercado estadounidense. Del mismo modo, los cárteles emplean el secuestro y la extorsión en sus actividades lucrativas, aterrorizando a las poblaciones dentro de sus áreas de control. Extorsionan a las empresas a cambio de protección y se dedican al lucrativo secuestro de residentes mexicanos y migrantes a cambio de un rescate. También se dedican a otras actividades ilegales, como el robo de combustible, la tala ilegal, el comercio de productos falsificados y el contrabando de armas. Para quienes se pregunten qué hacen los cárteles con el dinero que obtienen del tráfico de inmigrantes, los beneficios simplemente se canalizan hacia diversas actividades que refuerzan aún más las operaciones y la influencia de los cárteles, y hacia el mantenimiento del lujoso estilo de vida de los jefes de los cárteles. Una de las principales áreas en las que se invierten estos beneficios es la adquisición de armas. En el pasado, el gobierno mexicano ha presentado demandas contra fabricantes de armas estadounidenses, argumentando que diseñan armas pensando en los cárteles de la droga. Se calcula que entre el 70 y el 90% de las armas recuperadas en escenarios de crímenes en México pueden rastrearse hasta EUU. Estas armas, a menudo introducidas de contrabando a través de la frontera, proporcionan a los cárteles la potencia de fuego que necesitan para mantener el control sobre sus territorios y participar en violentos enfrentamientos con grupos rivales. Los cárteles también utilizan sus beneficios para financiar sus operaciones de narcotráfico. Esto incluye la compra de drogas para su distribución, el pago de sobornos a las fuerzas del orden y a funcionarios gubernamentales, y la financiación de la sofisticada infraestructura necesaria para transportar las drogas a través de las fronteras. En algunos casos, el contrabando de personas y el tráfico de drogas están interrelacionados, ya que las personas objeto del contrabando son obligadas a transportar drogas a través de la frontera. Además de las armas y las drogas, los beneficios del tráfico de personas también se utilizan para ampliar las empresas delictivas de los cárteles. Esto incluye la diversificación hacia otras formas de actividad ilegal, como el secuestro y la extorsión. En muchos casos, las personas que cruzan la frontera se convierten en víctimas de estos delitos, lo que aumenta aún más los beneficios de los cárteles. El ciclo de contrabando de personas, adquisición de armas y expansión de la empresa criminal ilustra la naturaleza compleja e interconectada de las operaciones de los cárteles. Los beneficios generados por una actividad ilícita se reinvierten en otras áreas, creando un ciclo de criminalidad que se autoperpetúa y que es difícil de interrumpir. Mientras la industria del contrabando sigue prosperando, las autoridades se enfrentan a una ardua batalla en sus esfuerzos por combatir esta empresa multimillonaria. Aunque se sigue afirmando que la frontera es cada vez más segura, los críticos sostienen que la situación sigue siendo grave. Los condados fronterizos de Texas se han visto desbordados por una afluencia masiva de migrantes, lo que ha llevado a algunos a describirla como una invasión. La evolución del tráfico de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos en los últimos 10 años es un escalofriante testimonio del poder y el alcance de la delincuencia organizada. Más allá de las ganancias monetarias están los costes humanos, sueños destrozados, familias rotas y vidas perdidas en busca de un futuro mejor.
El precio de la trata de seres humanos, impulsada por los cárteles, va mucho más allá de los balances de las empresas delictivas. Es una mancha en la conciencia colectiva de la humanidad, que exige medidas urgentes y esfuerzos concertados para desmantelar las redes de explotación que se aprovechan de los más vulnerables de entre nosotros. ¿Le ha gustado este vídeo? Haga clic en la tarjeta que aparece actualmente en su pantalla para ver otros vídeos interesantes.